Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por esta invitación para volver a participar en esta edición del Diplomado Internacional del Tratamiento del Tabaquismo. Y bueno, pues en esta ocasión a mí el comité organizador me ha solicitado hablar un poquito acerca de la relación entre el tabaco y el cáncer. Y bueno, pues les voy a compartir la pantalla para comenzar con esta sesión. Y bueno, pues me gustaría recordarles un poco que el tabaquismo pues no solamente está ligado a cierto tipo de tumores, sino que tiene la posibilidad de tener una relación con la mayoría de tumores sólidos descritos en la actualidad y que bueno, su poder de estar relacionado de manera causal es diferente dependiendo del órgano, pero como vamos a ver durante esta sesión, bueno, pues juega un papel importante en la activación de la cascada de carcinogénesis en el cuerpo humano para la generación de múltiples tumores. Y bueno, me gustaría comenzar recordándoles que el tabaquismo, como seguramente se los han mencionado a lo largo de este diplomado, pues no es un hábito, ¿no? El tabaquismo es una adicción, es una enfermedad y debemos de acentuarla como tal. Y bueno, pues recordarle a todos los pacientes que al día de hoy consumen tabaco convencional, pues que como cualquier adicción esto genera consecuencias a la salud. ¿Qué es lo que sabemos en relación al consumo de tabaco convencional? Bueno, sabemos que mata más personas que el propio alcohol, los accidentes automovilísticos, el VIH-Sida, las armas de fuego y las drogas ilegales de manera conjunta. Hoy sabemos que los fumadores de cigarro convencional, bueno, pues van a morir más jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? Bueno, pues se pierden aproximadamente de 10 a 15 años de expectativas de vida en cualquier persona que tenga la adicción al consumo de cigarro convencional. Y bueno, pues es importante recordar siempre a todos los usuarios de cigarrillo que fumar ocasiona daños en casi todos los órganos del cuerpo, incluyendo pulmones, corazón, vasos sanguíneos, boca, piel, ojos, huesos e incluso órganos genitales. En el contexto de la relación que tiene con cáncer, pues ¿cuál es el impacto con el que se ha vinculado en las enfermedades oncológicas? Bueno, como les he comentado, pues esta adicción pues tiene la posibilidad de estar relacionada con más de 16 tumores sólidos en la actualidad y que bueno, como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos diferentes círculos de diferentes tamaños en relación a cada uno de los órganos. Y esto tiene relación o tiene que ver con qué tanto impacto tiene el consumo de cigarro convencional con cada uno de los cánceres en cada uno de estos órganos. Y como pueden ver, pues de los círculos más grandes o que tiene el diámetro más grande, pues está el pulmón, algunos de cabeza y cuello, que prácticamente son los que están más vinculados de manera directa, aunque como les he comentado, pues tiene relación con muchos otros tumores, ¿no? Incluso pues órganos que ni siquiera están en contacto directo con la exposición del humo donde se activan pues estas sustancias sí pasan de ser procarcinógenos, carcinógenos y que ahora sí pueden alterar las cascadas celulares, pues estos órganos también pueden desarrollar tumores malignos porque la persona tiene la adicción al consumo de cigarrillo convencional. El potencial de malignidad del cigarro convencional, bueno, como les he comentado, está vinculado a muchos tumores de órganos sólidos y también está vinculado con tumores hematológicos, es decir, leucemias, linfomas, y está asociado incluso al desarrollo de un segundo tumor. Aunque una persona ya haya desarrollado un tumor e incluso se encuentra en tratamiento y haya dejado de fumar, esa persona tiene riesgo de desarrollar a lo largo del tiempo, pues un segundo tumor, ¿no? Incluso un tercero. Y esto pues obviamente reduce la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes porque no es lo mismo tratar un tumor que tratar dos o tres tumores a la vez. Tiene el potencial obviamente también de limitar la efectividad de los tratamientos, de que los tratamientos no solamente no sean eficaces, sino que no sean seguros, aumentando el riesgo de toxicidad o complicaciones por el uso de fármacos para control de tumores malignos en los pacientes que pues siguen fumando, ¿no? Y prácticamente estamos hablando de este subgrupo de pacientes que tiene una dependencia al tabaquismo alta y que incluso al saberse ya enfermos con una enfermedad maligna, que incluso ya está en tratamiento porque ellos quieren controlar este tumor y quieren pues tener expectativas de vida más largas que si no lo trataran, pues en estos pacientes, pues a veces es difícil porque tienen una dependencia tan alta que siguen fumando a pesar de conocer que esto les hace daño. Y pues esto va en relación a lo que comentábamos al inicio. Esta es una adicción, es una enfermedad y por eso hay que tratarla como tal, ponerle la seriedad que esto amerita y trabajar de manera multidisciplinaria para poder lograr el mejor de los éxitos
en relación a los tratamientos de manera conjunta a todos estos pacientes afectados por cáncer y que pues siguen fumando. Como les comenté previamente, está vinculado el tabaquismo con muchos tumores, específicamente con los órganos sólidos. Y en esta charla la vamos a ir llevando de lo general a lo particular y vamos a cerrar con el impacto que tiene en el cáncer de pulmón y las enfermedades obstructivas que se desarrollan incluso antes de desarrollar un tumor maligno en las vías respiratorias. Pero específicamente, pues como pueden ver ustedes en el gráfico, tiene relación en gran porcentaje con el desarrollo de tumores malignos en otros órganos fuera del aparato respiratorio. ¿Cuál es lo importante del cáncer? Bueno, pues muchas cosas, pero específicamente para tocar en esta charla, pues me gustaría comentarles que lamentablemente, la mayoría de los cánceres asociados a consumo de tabaco importante se desarrolla en la mayoría en países de ingresos medianos o bajos. ¿Y este qué impacto tiene o esto qué impacto tiene? Pues definitivamente cuando una persona ha desarrollado cáncer y que aparte tiene comorbilidades y que aparte tiene una dependencia alta, pues obviamente la accesibilidad a los servicios de salud puede estar limitada por los costos y al final esto va a terminar en algo, disminuir la supervivencia y calidad de vida de las personas. Entonces, muchos por ahí, muchos pacientes dicen, ok, pues sí, algo de algo he de morir, pero pues no es lo mismo las diferentes formas de morir cuando buscamos esto por un mal apego a las recomendaciones farmacológicas o no farmacológicas cuando tenemos una adicción latente, ¿no? Como es pues el tabaquismo en este caso. Entonces, difícilmente podemos lograr éxito cuando no tenemos un trabajo conjunto, una conciencia en todos los pacientes fumadores de que esto es una enfermedad y que debemos tratarla, como le he comentado, con la seriedad que esto amerita y que obviamente conforme van presentando complicaciones, pues obviamente los costos de atención cada vez son más altos, ¿no? Y esto tiene un impacto, como les he comentado, en el éxito a largo plazo. Entonces, pues algo para llevarnos a casa y considerar es que si a lo mejor tuviéramos los servicios de salud de algunos otros países, pues a lo mejor no nos preocuparía tanto porque podríamos acceder de manera temprana, acceder a los mejores tratamientos, equipos multidisciplinarios, ¿no? Donde nuestros seguros nos cubran todo lo que se requiere o lo que se amerita en cuestión económica para atender nuestras enfermedades, pero en los países donde el cáncer es más frecuente, pues esto no sucede de esa manera. En relación a los componentes del cigarrillo y para empezar, ahora sí hablar un poquito de la relación que tiene el cigarro convencional con el desarrollo de enfermedades malignas, me gustaría hacer pues una aclaración en relación a qué nos referimos cuando hablamos de componentes del cigarrillo que son tóxicos o componentes del cigarrillo que son carcinogénicos. Entonces, bueno, en la actualidad sabemos todos que las sustancias que contiene el cigarro pues son dañinas, generan daños orgánicos en múltiples zonas del cuerpo, pero bueno, me gustaría hacer esta connotación cuando algo es tóxico y cuando es algo carcinogénico. El cigarrillo tiene más de 6.000 a 7.000 sustancias descritas, de las cuales 250 tienen efecto nocivo, es decir, pueden generar daños a la salud demostrado de manera orgánica por los componentes, pero 69 de estas sustancias hasta finales del 2022 estaban descritas como carcinogénicas, es decir, no solamente podrían generar daños a la salud, sino que dentro de estos daños podrían alterar las señales celulares para que se transformen las células de una célula sana o normal a una célula carcinogénica, una célula cancerígena, es decir, que puede producir cáncer. Entonces, estas sustancias de las que estamos hablando ahorita, que se encuentran en el cigarro convencional, está demostrado que pueden activar las cascadas de cáncer. Y es por eso que al día de hoy la Asociación Internacional de Carcinógenos, la mayoría de estas sustancias las describe, como vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, como carcinogénicos tipo 1, es decir, que ya no queda duda que estas sustancias en humanos pueden o generan la transformación de una célula sana a una célula tumoral. A finales del 2022 y principios del 2023 empezaron a surgir diferentes artículos de evidencia científica contundente de que ya no solamente eran 69 sustancias, sino que ya íbamos alrededor de las 83 y seguramente conforme vayan pasando los años vamos a ir describiendo más porque lo que a veces le falta a la evidencia es madurar y es tiempo para demostrar que una sustancia tiene la latencia suficiente para transformar una célula de una célula sana a una célula maligna y pues por eso es que conforme van pasando los años la cantidad de carcinógenos demostrados pues va aumentando
comentando, ¿no? Muchas veces lo que faltaba era tiempo para que madurara la información, pero bueno, al día de hoy tenemos cerca de 83 sustancias demostradas como carcinógenos tipo 1. Esa es la clasificación que les comentaba de la Asociación Internacional de Carcinógenos o de la Agencia Internacional de Carcinógenos para el estudio del cáncer. Y es la manera en la que ellos dividen en 5 grupos cómo se define una sustancia en relación al potencial de generar cáncer o no. Y entonces la divide en 5 grupos, grupo 1, 2A, 2B, 3 y 4. Y esto va, como les he comentado, en relación a la probabilidad de que esa sustancia sí pueda demostrarse que genera cáncer en humanos. Definitivamente las sustancias del grupo 1 no tenemos duda de que al día de hoy son consideradas productoras de cáncer en el cuerpo humano. Y como pueden ver, en, en, en el grupo rojo, que es el grupo 1, el que encabeza la lista es el tabaco convencional. Y de ahí la importancia de entonces hacer siempre recomendaciones, empezando por el consejo breve, que es una recomendación no farmacológica a todos nuestros pacientes, de dejar de fumar. Claro que dependiendo conforme vayamos estudiando el estado de tabaquismo de la persona, pues podemos hacer recomendaciones ya no solamente no farmacológicas, sino ahora farmacológicas o incluso bimodales, trimodales, donde incluso utilicemos otras estrategias de terapia cognitivo-conductual para lograr éxito y el cese de tabaco en una persona. Pero bueno, esta es una de las principales razones, ¿no? Tiene la posibilidad de generar cáncer. Y entonces, ¿a qué definimos como la carcinogénesis? Pues justamente es este proceso por el cual pasa una célula sana a transformarse en una célula maligna, es decir, es el desarrollo de cáncer a través de estas alteraciones en el material genético de las células sanas y que adquiere mutaciones o adquiere señales que ya no son normales y que entonces la célula deja de tener una regulación propia de división y de dónde se acentúan estas células y entonces puedan andar viajando y hacer lo que ellas quieran porque pierden esta regulación del sistema inmunológico porque se ha dañado este material genético y la mayoría de veces este daño que se produce en el material genético es por la exposición a sustancias carcinogénicas. Y entonces hay muchas, como pudieron ver en el gráfico o en la tabla de la Asociación Internacional de Carcinógenos. Sin embargo, pues ahorita hablamos de tabaco y al ser la más importante o la que tiene la mayor evidencia, pues obviamente nos vamos a centrar en ella. Y aquí, como pueden ver ustedes en el esquema o en el gráfico de la diapositiva en la parte inferior, es prácticamente el proceso por el cual pasa una célula sana que se está transformando en una célula maligna. Es decir, primero tiene un daño genotóxico, es decir, un daño en el material genético y que este daño esté iniciado o inducido por la exposición a carcinógenos. El tabaquismo, luz ultravioleta, partículas desprendidas de la combustión de la biomasa, etcétera, y que bueno, esta célula empieza a proliferar y donde durante esta proliferación, pues empieza a adquirir mutaciones o empieza a adquirir inestabilidad de ese ADN para dividirse de manera regulada y entonces empieza una proliferación, una progresión exponencial de la cantidad de células y que cada vez que se dividen, pues adquiere más y más errores genéticos, por lo cual cada vez más pierde y pierde regulación y entonces empieza una expansión clonal de células con alteración del material genético y que prácticamente es lo que encontramos después ya físicamente como un bulto o una tumoración en algún órgano que sea palpable o alguna localización del cuerpo que sea palpable y es lo que se conoce pues como cáncer ya evidente y que posteriormente esta división conforme sigue avanzando y la célula sigue creciendo y dividiéndose y exponencialmente generando cada vez más células, no solamente pierde la posibilidad de tener una regulación en número, sino también pierde la regulación de estar en un solo sitio y entonces empieza a viajar y se genera lo que se llama metástasis, ¿no? Y entonces todo esto inició con conforme se fueron adquiriendo daños en el material genético que fueron secundarios a la exposición de carcinógenos y generación de aductos de ADN, que eso es a lo que llamamos aducto de ADN. Es una parte del ADN a la cual se le pega, digamos así, de manera muy coloquial, una sustancia carcinogénica y que entonces ese material genético ya no está estable y empieza a generar información alterada a las células que se están dividiendo. Como les he comentado, en el humo del tabaco actualmente hay 83 carcinógenos descritos, entonces no solamente están las sustancias que per se generan daño al cuerpo, sino 83 de ellas ya está demostrado y tienen evidencia suficiente de que alteran el material genético de las personas y entonces pueden activar la generación de un cáncer.
Es importante que, como pueden ver ustedes en la tabla, hay muchas sustancias carcinógenos del grupo uno, algunos 2A, algunos 2B, algunos que no están enlistados como carcinógenos y propiamente uno de ellos es la nicotina. La nicotina es la que le genera el poder adictivo o de adicción a al consumo del cigarrillo convencional, pero digamos que la nicotina per se no es carcinogénica. Y entonces si nosotros tuviéramos que dar o explicarlo bajo un esquema un poquito ya más formal, con todo lo que les acabo de comentar, pues prácticamente todo inicia desde que la célula es normal a que adquiere un daño en el material genético. Y este daño hace que el ADN no pueda repararse cada que la célula se divide, porque normalmente cada que una célula se divide y está creciendo, etcétera, pues se van adquiriendo errores, pero el mismo sistema inmune tiene la capacidad de reconocerlos, de limitarlos, de repararlos, y si no se puede reparar, pues la célula entra en apoptosis y se muere. Eso digamos que es la cascada normal de una división o de un ciclo celular normal. Sin embargo, cuando hay un adicto de ADN, que es este producto que se genera porque se adiciona una sustancia carcinogénica a un fragmento de ADN y entonces ya esto no se puede reparar y entonces empieza a dividirse y cada vez que se divide sin repararse, pues genera cada vez más errores genéticos y señalización errónea, pues obviamente esto hace que las células crezcan, como les he comentado, con una expansión clonal y que al final se activen estos genes que traen información errónea y que generan la posibilidad de transformar una célula benigna, una célula normal a una célula maligna. Entonces ya después viene la generación propia de un tumor visible y prácticamente la invasión y metástasis de ese tumor que pasó por toda esta cascada de información y de división celular o de ciclos de división celular errónea, porque se habían generado estos aductos del ADN. Y como pueden ver ustedes en la parte inicial de este esquema, para poder adquirir daños en el material genético, no solamente son productos químicos, sino también, como les he comentado, la radiación UV o incluso algunos virus, que al día de hoy está demostrado que algunas infecciones son generadoras de cáncer y es prácticamente la misma vía, ¿no? ¿Qué variables influyen en la carcinogénesis? Porque todos hemos escuchado o hemos visto casos de una persona que fumó muy poquito o se expuso muy poco a una sustancia carcinogénica y desarrolló el cáncer, y por lado contrario, una persona que ha fumado muchísimo y al menos no tenemos conocimiento de que esa persona esté desarrollando un cáncer per se. Y bueno, pues hay muchas variables. Esto es multifactorial y al final tiene mucho que ver la cuestión de nuestro sistema inmunológico, pero al final del día sabemos que es un factor de riesgo exponernos al cigarro convencional para detonar en enfermedades oncológicas. Y las variables que influyen, pues prácticamente es la cantidad de cigarrillos, el tiempo que llevamos fumando, qué patrón de consumo tenemos, es decir, si por pura ansiedad o alguna otra situación prendemos el cigarro, estamos ahí como la parte social y lo eliminamos, o lo consumimos todo hasta que se termina, utilizamos con o sin filtro, etcétera, ¿no? Entonces son varios factores y específicamente también hay predisposiciones genéticas como el gen YAP1, que aunque consumamos poco cigarrillo, estemos expuestos a pocas cantidades de carcinógenos, tenemos la posibilidad de que nuestras células se alteren mucho más rápido, o caso contrario, tenemos también algunos genes protectores que aunque fumemos mucho, pues tenemos nosotros esa información genética de ser resistentes a que se generen estos aductos de ADN y entonces pues no desarrollamos cáncer evidente, ¿no? Entonces por eso es que no, es un factor de riesgo el tabaquismo, pero no es algo unidireccional, es decir, todos los que fuman, independientemente de la cantidad, van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida, porque como vamos a ver más adelante, solamente una porción de fumadores pues va a desarrollar a lo largo cáncer, específicamente cáncer de pulmón, que es el más frecuente y del que vamos a hablar en esta sesión, pues por todas estas variables, ¿no? En relación al cáncer de pulmón, bueno, pues me gustaría recordarles que hay dos tipos, ¿no? Ya para empezar a hablar un poquito de esta asociación que se tiene con enfermedades oncológicas, específicamente el cáncer de pulmón, que es de los más relacionados y que al día de hoy es un problema de salud pública porque es el cáncer más agresivo, el más letal, y cuando juntamos ambos géneros a finales del 2022 ya se convirtió en el más frecuente o en el más incidente a nivel mundial, pues tenemos dos tipos. El más frecuente en la actualidad es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, abarca un 85% de todos los casos, y de estos el más frecuente es el adenocarcinoma de pulmón. No está tan asociado a fumar, aunque pues sí
es un factor de riesgo y si nosotros lo interrogamos o lo buscamos, seguramente la persona tuvo exposición a tabaco. El otro resto de tumores, como es el escamoso que está dentro de este mismo grupo de células no pequeñas o el cáncer de células pequeñas, que es el que más se asocia a fumar, estos tienen una relación más directa en relación a la cantidad de cigarro convencional que la persona ha consumido y el desarrollo de la neoplasia, ¿no? Entonces aquí es sí o sí, es una relación mucho más directa el tabaquismo con el desarrollo de este tipo de tumores. Hay asociación de transformación maligna, como lo hemos visto ahorita, de los adductos de ADN y alteraciones genéticas a nivel del ADN y la división celular con el uso de los nuevos productos de tabaco. Pues sí hay evidencia, aunque han sido estudios de revisión, no tenemos ensayos clínicos a largo plazo donde las personas tengan control de todos los factores de confusión para demostrar en este momento que sí genera cáncer el uso de dispositivos electrónicos para suministro de nicotina, pero sí tenemos evidencia tanto en estudios fase uno, fase 2 o in vitro, donde se ha podido documentar cuál podría ser el vínculo de estos dispositivos y la generación de cáncer. Se ha demostrado que sí hay evidencia de que hay daño genotóxico, como lo habíamos visto en la generación de adductos de ADN por el cigarrillo convencional, cuando estamos expuestos a compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos poliaromáticos, nicotina y algunas otras sustancias que pueden estar siendo utilizadas en mayor o menor cuantía en los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, si hay alteraciones en la reparación del ADN por múltiples factores, también tenemos la posibilidad de que haya una transformación maligna por el desprendimiento de los componentes metálicos, que en este caso serían los elementos de calentamiento que tienen los dispositivos electrónicos, y que al final esto genera fragmentación del ADN, la poca reparación que se tiene porque se está generando un daño genotóxico muy similar al de los adductos de ADN que se demostraban en el cigarrillo convencional y que al final del día pues genera ciclos celulares alterados con reparaciones deficientes, nula apoptosis y al final esto genera que pues vaya a generar una expansión clonal de células que traen información genética errónea y que a la larga van a debutar seguramente o muy seguramente con cáncer. ¿Qué es lo que nos falta en la actualidad? Pues tiempo para que esta información madure, pero ya se tiene evidencia de que esto puede estar pasando, por lo cual no sería descabellado pensar o deducir que en algún momento vamos a tener esta información contundente que vincule al cigarrillo electrónico con la generación de cáncer. También tenemos evidencias de algunos artículos que han tratado de identificar en caso de que no sea un daño directo propiamente por los componentes, cuál sería el daño indirecto a través de la generación de componentes contaminantes en el ambiente o tóxicos ambientales que al final pueden estar produciéndose por el uso indiscriminado de dispositivos electrónicos para consumir nicotina. Y bueno, pues entonces cuando nosotros tenemos la posibilidad de, por un lado, tener el componente directo o inmiscuirlos de manera indirecta, pues al final del día sí genera daño celular, genera inflamación a nivel de las células respiratorias y que pues esto a la larga va a activar cascadas de carcinogénesis, ¿no? Puede ser una vía directa, alterando el ADN y generando transformación maligna, o a través de la inflamación crónica, que al día de hoy hay evidencia contundente de que estos cigarrillos electrónicos están vinculados al aumento de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y al tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una cascada de inflamación crónica, pues es otra vía de activación del cáncer, ¿no? No necesariamente un daño directo al ADN generando un aducto de ADN, sino por inflamación crónica que al día de hoy la inflamación crónica es la manera en la cual se vinculan muchas comorbilidades respiratorias al cáncer, por tener una inflamación crónica, por tuberculosis, por EPOC, por fibrosis, como vamos a ver más adelante, y entonces el uso de un dispositivo electrónico podría llegar de las dos maneras, ¿no? Como les he comentado, pueden tener o sea vinculado un daño directo por los componentes propiamente o incluso estos componentes de contaminación desprendidos por el proceso de aerolización al ambiente o a través del daño indirecto, porque pues todas estas baterías o todas estas sustancias que al final van y se eliminan a la basura convencional y tienen componentes químicos, tóxicos, metálicos, pues también al final del día puede ser una vía por la cual se incremente el riesgo de tóxicos ambientales y que al estar inhalando estas sustancias, pues esto puede estar vinculado al incremento de riesgo de cáncer de pulmón. Como les había comentado, es
muy importante que mucha gente disminuye el riesgo de generar enfermedades respiratorias por este tipo de sustancias, específicamente cáncer, porque más de una tiene conocidos que fumaron mucho y nunca les pasó nada, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hay gente que fumó y nunca tuvo una enfermedad de este tipo, o gente que no fumó, fumó poquito y pues sí tuvo una afectación directa? Bueno, pues como les he comentado, esto es multifactorial y hay una susceptibilidad genética que también es una información propia que trae cada uno de nosotros de nuestro sistema inmune, que puede activar o no de manera indiscriminada o diferente las vías de carcinogénesis, ¿no? Y que incluso podemos ser o tolerantes o resistentes a que estos adductos de ADN generen células malignas y pues podemos tener diferentes grados de desintoxicación en fumadores por nuestro propio sistema inmune y las alteraciones genéticas que cada uno tiene, ¿no? Y bueno, pues la literatura por ahí describe que menos del 20% de los fumadores al final van a contraer cáncer de pulmón y esto no quiere decir que entonces el cigarrillo no dé cáncer, sino hay muchas otras variables dentro del propio consumo que son importantes, ¿no? En primera, pues el cáncer de pulmón está subdiagnosticado y subestimado, entonces es una muy importante, pero fuera de este tiene mucho que ver, les he comentado, la cantidad de cigarro, cómo lo fumamos, qué patrón de consumo tenemos, qué tipo de cigarro estamos utilizando y algunos otros factores como, que son importantes en la actualidad, como es la epigenética, ¿no? Toda esta parte del ambiente, cómo afecta mi sistema inmune y la carga genética de predisposición a una enfermedad que traigo, cómo se puede ver modificada por las exposiciones ambientales, ¿no? Y entonces aquí es donde empezamos a tener, pues, un poquito de diferencia entre los que han fumado mucho y desarrollan o no desarrollan y el que no ha fumado nada y desarrolla cáncer, ¿no? Entonces, eso no quiere decir o es suficiente como para minimizar el riesgo, sino para entender que el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias específicamente asociadas al uso de consumo de tabaco convencional, pues es heterogéneo, es complejo. Pero bueno, está al final del día, está demostrado que el cigarrillo contiene carcinógenos tipo uno y que pues tenemos un riesgo latente de desarrollar en algún momento cáncer de pulmón, es decir, no le estamos jugando, así fumemos 2 cigarrillos diarios o fumemos 3 cajetillas diarias, ¿no? Sin embargo, también hay otro factor importante que quisiera comentar con ustedes. Como les he dicho, el cigarrillo convencional puede generar adductos de ADN y activar cascadas de carcinogénesis, tanto el cigarrillo convencional como el cigarrillo electrónico, de manera directa, ¿no? Y lo que nos faltaría en el cigarrillo electrónico sería que madure los datos y tener estudios a largo plazo donde se puedan, pues obviamente, vigilar ciertos factores confusores que al final del día metodológicamente es difícil, pero bueno, es la manera en la que se vincula con enfermedades malignas, ¿no? Pero también el cigarrillo convencional tiene la posibilidad de generar otro tipo de enfermedades eh, en las vías respiratorias de las personas y que esto también es un vínculo para llegar al cáncer de pulmón de manera indirecta, ¿no? Uno de ellos pues es el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, específicamente bronquitis. El uso de cigarrillo convencional y generación de bronquitis, pues por un lado es uno de los riesgos, por otro lado está el enfisema, es decir, no solamente dañar los bronquios, sino alterar la estructura del parénquima pulmonar y empezar a generar destrucción estructural, que es lo que hoy llamamos como enfisema pulmonar. El desarrollo de cáncer, el desarrollo de enfermedades fibróticas, específicamente fibrosis pulmonar, y la predisposición a infecciones. Entonces, una persona que fuma puede tener estos 5 desenlaces y no necesariamente van de manera escalonada eh, a lo largo del tiempo. Es decir, muchos estamos acostumbrados a, primero vas a tener infecciones recurrentes, después ya te van a declarar como tal la EPOC, después ya va a venir el cáncer. Entonces, no necesariamente una persona puede empezar a desarrollar cáncer antes de tener obstrucción demostrada por pruebas de función pulmonar, es decir, antes de desarrollar EPOC. O una persona puede tener EPOC y aunque tenga el riesgo latente de cáncer, pues puede ser que tenga una latencia muy larga por todos estos factores que acabamos de comentar y que no necesariamente tengan que ir escalonadas. Pueden ser e incluso de manera independiente. La fibrosis puede llegar a cáncer, el enfisema puede llegar a cáncer, el cáncer per se, pues si ya se desarrolló de manera directa por el consumo de tabaco, pues ya llegó de esa manera. La bronquitis crónica o la obstrucción de la vía aérea demostrada por espirometría y a través de la medición de FEB1, también entre menos FEB1 mayor riesgo tenemos de desarrollar cáncer, e infecciones reiteradas con alteración estructural del parénquima, como es la tuberculosis, las secuelas de tuberculosis, bronquiectasis, etcétera, pues eso genera una inflamación crónica que también puede llegar a cáncer. Entonces, una persona puede llegar a cáncer por
fumar cigarro convencional de manera directa o indirectamente a través de las otras comorbilidades. Y eso no lo teníamos anteriormente muy claro y decíamos, no, pues ojalá no me dé cáncer y ojalá mejor me dé fibrosis o ojalá mejor me dé EPOC o híjole, ya me dio cáncer, ya me dio lo peor que nos puede pasar. A veces es peor la fibrosis pulmonar, ¿no? Eh, por la dificultad del manejo y de los tratamientos, pero al final del día una persona tiene este riesgo de manera directa o de manera indirecta. Entonces, las vías de activación del cáncer, cuando una persona consume tabaco, no solamente es así de sencillo, como está aquí en la imagen, cigarro y llegamos al cáncer. Podemos llegar al cáncer de manera directa, como viene aquí el primer esquema, o a través de infecciones recurrentes, de fibrosis pulmonar, de tuberculosis, de POC, de bronquitis crónica, etcétera. Entonces, si nosotros desarrollamos comorbilidad, nuestro riesgo de cáncer se incrementa que si no hubiese desarrollado la comorbilidad, porque ahora tengo pues dos vías para llegar al cáncer, la vía de la inflamación crónica por la comorbilidad respiratoria y la vía directa, que es propiamente la de la ducto de ADN, ¿no? Y entonces empezamos a identificar los riesgos que tiene una persona dependiendo si el cigarro ha generado algún daño. Y por eso es tan importante que cuando vamos a los estudios con nuestro neumólogo, con nuestro médico internista, geriatra, etcétera, y nos dicen, no, no se ve ninguna lesión sugerente de cáncer, que es a veces lo que más miedo tenemos, pues también vayamos con la persona que nos va a solicitar la espirometría, con la persona que nos va a rehabilitar nuestro pulmón, con la persona que nos va a sugerir mejorar nuestro sistema inmune para disminuir por todas las vías el riesgo de desarrollar cáncer. No nos podemos quedar tan tranquilos solamente porque no se ve un tumor en las imágenes, porque ya les acabo de comentar y les estoy demostrando que incluso patologías obstructivas que no se ven en las imágenes, como es la radiografía, la tomografía, pues también aumenta el riesgo de cáncer. Por eso es importante tener una evaluación completa de la función pulmonar con imágenes, con pruebas de función pulmonar completas y tener una evaluación, en este caso por expertos, que son los neumólogos. Y en relación a los cigarrillos electrónicos, también podría ser este vínculo, como les he comentado. O sea, puede ser que también a lo mejor pudiesen a largo plazo llegar de una manera indirecta al daño. Pues ya les había mostrado algunos estudios de revisión y algunos estudios que no son en humanos, que sí pudiesen estar documentando estas vías. Pero bueno, al día de hoy también sabemos ya y tenemos evidencia más contundente de cómo es que se vincula el aumento de riesgo de generar EPO en las personas que consumen de manera cotidiana cigarrillos electrónicos, ya sea de manera única o de manera combinada con cigarro convencional. Y bueno, pues podría ser una vía. Si al final ya estamos demostrando que puede generar EPOC, pues es una vía de inflamación crónica per se. Entonces, muy seguramente, aunque llegue a demostrar que no genera ductos de ADN, que seguramente sí lo va a demostrar, pero bueno, si digamos ahorita no tenemos esa evidencia, ya tenemos evidencia de que cascadas inflamatorias crónicas en la vía respiratoria sí genera y esta es una vía de activación de malignidad o transformación de células normales a células de cáncer en la vía respiratoria cuando utilizamos cualquier situación o nos exponemos a cualquier sustancia que genere inflamación crónica. De hecho, es la vía por la cual la mayoría de infecciones virales genera cáncer, ¿no? Por inflamación crónica y alteración celular. Muy seguramente el cigarrillo electrónico lo va a generar y lo que nos falta, lo vuelvo a repetir, solamente sea tiempo para demostrar esta evidencia. Pues los tumores más asociados, como les he comentado, pues son el de pulmón y el de laringe. Sin embargo, en relación a estos dos, pues vamos a hablar del de pulmón por el impacto que tiene en la salud pública, como les he comentado. Al día de hoy es el más frecuente y sigue siendo, a pesar de las novedades en tratamiento, sigue siendo el más mortal. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, pues a mí me gusta cuando doy una charla en relación a la epidemiología del cáncer de pulmón ponerles esta imagen. Cuando hablamos de cifras y de ceros, pues a lo mejor sí tenemos una visualización de qué tan importante puede llegar a ser una enfermedad, pero cuando ya lo vemos lo hacemos más objetivo a través de una imagen, pues nos genera un poco más de conciencia. En relación a la frecuencia del cáncer de pulmón anual, me gustaría comentarles que estamos encontrando o diagnosticando cerca de 2 o más millones de casos nuevos cada año de cáncer de pulmón. Y esto es equivalente a llenar año con año 25 veces el Estadio Azteca con enfermos que reciben este diagnóstico. La mayoría de estos enfermos tiene el vínculo con el haber consumido cigarrillo convencional. Mucho o poco, pero tienen el antecedente de haber estado expuestos de manera cotidiana al uso de cigarrillo convencional, que hoy sabemos
por lo que acabamos de comentar, contiene dentro de las sustancias tóxicas 83 carcinógenos demostrados. Y ese es el vínculo que los llevó a recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón. Pero no solamente tenemos este impacto de qué tan frecuente, sino qué tan mortal. A pesar de recibir un diagnóstico, de estar en los mejores hospitales para recibir tratamiento, el cáncer de pulmón mata casi a la totalidad de los enfermos. Quiero que vean, 2 millones de diagnósticos nuevos, 1.8 millones pierden la vida a pesar de todos los esfuerzos que se hayan hecho, de estar en el mejor hospital, de tener el mejor seguro de gastos médicos. El cáncer de pulmón es una enfermedad agresiva, por lo cual lo que debiésemos entonces hacer y promover es la prevención y la detección lo más oportuno posible para curar a la mayor cantidad de enfermos. ¿Por qué es que lo vemos al día de hoy como una problemática? Bueno, pues el cáncer de pulmón es una enfermedad bastante difícil desde muchas aristas. Una de ellas es los altos costos. Es la enfermedad oncológica más costosa que existe en la actualidad. Hay cifras incidentes, les he comentado que desde principios del 2023 en ambos géneros a nivel mundial es el tumor más frecuente, a pesar de todas las estrategias que tenemos para tener activa la lucha contra el tabaquismo, pues sigue siendo una enfermedad muy frecuente. Es altamente mortal, es muy agresiva y difícilmente podemos controlar los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque les he comentado, si bien el tabaco es el más frecuente, al día de hoy se han demostrado muchos otros factores de riesgo llamados no convencionales que pueden generar cáncer y que también siguen siendo problemas de salud pública, como es la exposición a contaminantes ambientales, polución ambiental, humos de segunda y tercera mano, y específicamente en Latinoamérica y en México, la exposición al humo de biomasa, ¿no? Que está muy vinculado con enfermedades cardiovasculares, EPOC, por humo de leña, etcétera, pero también contiene dentro de estos componentes de que se desprenden cuando se utiliza o se prende la leña, pues contiene los mismos carcinógenos que el cigarrillo convencional. Entonces también es una vía de llegada al cáncer y por eso es que conforme van avanzando los años, en lugar de tener menos enfermos de cáncer, pues tenemos más, porque se suman ahora otros factores que no sabíamos que podían dar cáncer y que al final del día no los tenemos controlados, como es la exposición de biomasa, y que requiere atención en equipos multidisciplinarios y en muchos centros no se cuenta con los equipos de especialistas necesarios para atender una enfermedad tan agresiva como es el cáncer de pulmón, y de ahí que pues al día de hoy se vea como una problemática. Sin embargo, en centros de referencia como es el INCAN, el INER, trabajamos por dar solución a todas estas aristas que lo vuelven un problema. Trabajamos sobre la detección temprana, la prevención, la accesibilidad a tratamientos, medidas antitabaco y trabajar de manera conjunta y de la mano con clínicas para dejar de fumar y definitivamente la formación de recursos humanos para poder atender lo que es esta enfermedad tan compleja desde sus inicios, ¿no? Desde que la persona está en riesgo, no cuando ya lo desarrolló o cuando ya lo desarrolló y tiene metástasis, sino tratar de atacarlo desde sus inicios. Por eso están todos ustedes al día de hoy aquí en este diplomado para atacar el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, que es el tabaco convencional. Como la supervivencia a 5 años. En las enfermedades oncológicas siempre medimos la probabilidad de estar vivo a 5 años. También la podemos medir a 10 años, pero lo más frecuente es medirlo para estandarizarlo a los 5 años. ¿Qué probabilidad hay de que una persona con cáncer de pulmón esté viva a 5 años? Bueno, pues aquí pueden ver ustedes el gráfico. Esto va a depender del momento en el que lo estamos diagnosticando. Si yo lo encuentro en una etapa que es operable, en una lesión muy pequeñita que ni síntomas está dando, pues la persona puede estar, tiene 92% de probabilidad de seguir viva a 5 años, a diferencia de si yo lo diagnostico en estadio 4, que es el escenario más frecuente en México, en Latinoamérica y en el mundo, pues la probabilidad de estar vivo, quiero que vean cómo va disminuyendo dependiendo en qué momento encontré el cáncer de pulmón. Entonces, si yo sé cuál es el principal factor de riesgo, lo que debo de hacer es atacarlo. Atacarlo con medidas efectivas como es la prevención primaria, secundaria, vamos a hablar más adelante de ellas, y que ustedes estén súper capacitados en el impacto que tiene el tabaco y en las enfermedades oncológicas, específicamente en la más importante que es cáncer de pulmón, por estos desenlaces, ¿no? La gente muere y sigue falleciendo por diagnósticos de cáncer de pulmón porque en sus inicios no sugerimos dejar de fumar, no apoyamos a esa persona adicta a dejar de fumar, no referimos a centros capacitados a esa persona que fumaba y tosía y empezó a toser sangre. Entonces, mucho tiene que ver con lo que nosotros como médicos hacemos por estos pacientes, ¿no? Las etapas tempranas son las que se encuentran cuando hacemos screening de cáncer de pulmón o tamizaje de cáncer de pulmón.
Esta detección temprana o estos programas de screening, como ustedes recuerdan, son estrategias de prevención primaria y lo que hacen es tratar de encontrar pacientes que todavía no desarrollan síntomas, pero que están en riesgo de desarrollo de la enfermedad porque tienen el factor de riesgo, que es el tabaquismo. Entonces, el tamizaje, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como el uso de una prueba fácil, barata y sencilla que nos permite identificar en una población relativamente saludable a aquellos individuos que ya tienen el riesgo de la patología en cuestión, ¿no? En este caso, el factor de riesgo es el tabaco, la patología en cuestión es el cáncer de pulmón. ¿Y a quién está sugerido estas estrategias de tamizaje o este estudio eh, intencionado porque fuman para encontrar tempranamente el cáncer de pulmón? Bueno, pues a todas personas arriba de los 50 años que fumen más de 15 cigarrillos diarios por más de 25 años o más de 10 cigarrillos diarios por más de 30 años y que tengan o no una abstinencia mayor a 10 años. Y digo que tengan o no porque este criterio algunas guías todavía lo siguen considerando, de 10 a 15 años como máximo de que dejó de fumar. Algunas otras guías más actualizadas ya nos dicen que no, independientemente de en qué momento esa persona haya dejado de fumar, el riesgo sigue latente y tendremos que seguir ofreciéndole estrategias de tamizaje. ¿Qué hacemos en estas estrategias de tamizaje? Bueno, pues ofrecemos tomografía computarizada de baja dosis de manera anual, así como las mujeres para detección de cáncer de mama se les oferta la mastografía anual cuando tienen ciertas características o cuando se les oferta el Papa Nicolau anual porque tienen también o cumplen ciertas características o cierta edad para empezar a tamizar para cáncer cervicuterino, pues para cáncer de pulmón lo hacemos con una tomografía de pulmones de baja dosis de radiación, es decir, hacemos tomografía de pulmones pero le bajamos la radiación comparada con las otras tomografías que se pueden hacer por cualquier otra enfermedad, porque como esto se va a repetir año con año, lo que tratamos también es disminuir la radiación de los órganos adyacentes al pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizáramos dosis convencional, pues estaríamos radiando nuestro mediastino, nuestro corazón, otras estructuras vasculares año con año, con la intención de diagnosticar cáncer de pulmón, pero que la radiación acumulada también se ha vinculado al desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, lo que al día de hoy está probado científicamente es que le bajemos la radiación a la tomografía y sin ningún problema nos sigue ayudando a detectar el cáncer sin el riesgo de radiar otras estructuras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Interrogamos. ¿Qué edad tiene? ¿Usted fuma? Sí, ok. Mayor de 50 años, vamos bien. ¿Qué cantidad de cigarrillos fuma? Calculamos cómo viene la forma de nuestro índice tabáquico. ¿Tiene índice tabáquico arriba de 20? Sí, ok, es una persona que se está perfilando para sugerirle la tomografía de baja dosis anual. Eh, Explicar el beneficio, ¿sabe qué? Este es un estudio que año con año se le va a estar realizando, si usted no lo permite o si usted está de acuerdo, para detectar tempranamente el cáncer de pulmón, que es una enfermedad que cuando inicia y es muy pequeñita no da ningún síntoma, entonces es difícil encontrarla, por lo cual tenemos que buscarlo de manera intencionada. Lamentablemente, cuando el cáncer de pulmón ya está dando síntomas, tos muy frecuente, flema, flema con sangre, pérdida de peso, sudoraciones, etcétera, pues esto ya no está en una etapa temprana. Y la ventaja de encontrarlo en una etapa temprana es que podemos operar y curar a esa persona, dándole la probabilidad de estar vivo a 5 años, como lo vimos en la gráfica, el 92 al 95% de las veces. Si nosotros no hacemos esto y dejamos avanzar a todos nuestros fumadores a que al final empiecen a tener ya síntomas, desarrollen el cáncer, pues estaríamos curando, como lo decía la tabla, o bueno, no estaríamos curando, estaríamos controlando a 5 años, pues a menos del 10% de todos estos pacientes. Entonces, si se fijan, es un impacto muy importante por una recomendación de estrategia de prevención primaria y prevención secundaria, como lo es el consejo breve más la tomografía a todas las personas fumadoras que cumplen las características. A nivel nacional, ustedes cuentan con 2 programas gratuitos para el tamizaje de cáncer de pulmón. Tenemos el programa de TCAT en el INER, que como bien ven ustedes aquí en la imagen, está dirigido a toda persona mayor de 50 años que se encuentre fumando o haya fumado cerca de un índice tabáquico de 20. Y bueno, pues ofrecemos un contexto de salud respiratoria, que es una valoración neumológica, tomografía de baja dosis, consejería para dejar de fumar y en aquellos pacientes que estén en una fase en la que podamos sugerir una referencia a la clínica de tabaquismo, lo hacemos, y una espirometría para evaluar pues obstrucción a nivel de la vía aérea, ¿no? El INCAN también cuenta con un programa, que es el programa Detecto, que fue el primer programa a nivel nacional instaurado desde un contexto oncológico, donde lo que buscaban pues obviamente era encontrar el cáncer de pulmón, ¿no? La estrategia del INER busca un contexto más de salud respiratoria, un contexto más integral por neumólogos,
Y pues esto es simplemente por los objetivos que tiene cada uno de los centros y que responde a su misión y visión institucional, ¿no? El INCAN es un centro de enfermedades oncológicas, el INER es un centro de enfermedades respiratorias, entonces buscamos también encontrar enfisema, enfermedad obstructiva a través de las pruebas de función pulmonar, hacer que esa persona deje de fumar, tener un seguimiento de la función pulmonar anual, etcétera. Entonces son objetivos distintos, pero que al final buscan un objetivo en común, que es el más importante. El objetivo primario es detección de cáncer de pulmón en etapas tempranas donde podamos curar a los pacientes. Porque es que a pesar de que tenemos estos dos centros desde hace ya 3 años, las cifras de las personas que llegan a tamizarse son pocas, pues es difícil también, es difícil implementar estrategias de tamizaje. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra una adicción, ¿no? Y muchos de los pacientes no están preparados para someterse a un contexto de salud respiratoria porque no están motivados. A veces ni siquiera tienen a grandes rasgos, pues todo lo que el tabaquismo puede generar a nivel orgánico, ¿no? Entonces, mucha gente sigue pensando, no, a mí no me va a dar cáncer. Bueno, qué bueno, ¿no? Y ojalá pudieras tener estudios que te midieran esos genes protectores y lo tuvieras en la mano y tuvieras la razón. Pero bueno, antes del cáncer ya lo vimos, puedes pasar por la EPOC, por la bronquitis crónica, por el enfisema, por la tuberculosis, por la fibrosis pulmonar, etcétera, y eso va generando y va restando función pulmonar y calidad de vida, ¿no? Entonces, estas dificultades hacen que, pues, que haya un desconocimiento real del beneficio, ¿no? De estar en un programa de tamizaje. No solamente es, sí, vamos porque es gratis y que me radien cada año. No, es entender qué buscamos. Y si tú entiendes qué buscamos como paciente, pues me vas a ayudar a que esto sea exitoso. Si tú entiendes que cada año que te haga yo la tomografía, que te haga la espirometría y que te sugiero dejar de fumar, tú vas a entender lo importante que es apegarse a dejar de fumar, ¿no? No que cada año vas a buscar esto de manera gratuita solo porque es gratuito, pero pues que saliendo cuando yo te diga que vamos bien, pues tú vas a seguir fumando, ¿no? Y lo toman los pacientes como algo permisible para seguir fumando, ¿no? Me dijeron que todo va bien, todavía no me encuentran cáncer, entonces pues le seguimos fumando. No, entonces a veces este desconocimiento de explicarle a los pacientes en qué consiste, qué objetivo tiene, pues hace difícil que lleguemos al éxito. Ocupamos equipos multidisciplinarios. No solamente lo hace el oncólogo, no solamente lo hace el neumólogo. De hecho, muchos de los programas de tamizaje que se quisieron instaurar en nuestro país eran iniciados por oncólogos, porque al final ellos pues saben del cáncer de pulmón, pero pues no tuvieron éxito, ¿no? Porque ellos no tienen este conocimiento de las adicciones, de sugerirle dejar de fumar a la persona, de cuáles son las estrategias de tratamiento para dejar de fumar, cómo se evalúa la función pulmonar de un fumador, etcétera. Y es por eso que no tuvieron éxito. Incluso el propio del instituto fue iniciado por oncólogos médicos y no tuvo éxito. Tuvimos que reformularlo desde un escenario de salud respiratoria por neumólogos y bueno, pues hemos tenido mejores resultados que nuestro mismo programa cuando era liderado por oncólogos médicos. Se requieren estrategias nacionales de referencia. Nosotros empezamos durante este programa de tamizaje de cáncer de pulmón a encontrar enfermedades y que uno decía, bueno, ¿y ahora qué hago? No, yo no estaba buscando esto, pero ya lo encontré. Bueno, pues tenemos que tener una red de referencias que nos permita solventar todo esto que estamos encontrando. Nos ha pasado que encontramos aneurismas, encontramos embolias pulmonares crónicas que no están generando tantos síntomas en los pacientes, encontramos enfisema pulmonar y a lo mejor yo no estaba buscando eso porque este programa es para encontrar cáncer, pero al final estoy haciendo estudios que me permiten encontrar otras enfermedades que al final del día son igual de importantes y son igual de importantes porque si las dejo avanzar específicamente las comorbilidades respiratorias, van a generar o van a llegar al cáncer de pulmón. Entonces, esta red de referencia fue difícil en hospitales donde no tenían un contexto de neumólogos todos los días, las 24 horas. Entonces, bueno, por eso es que ha sido difícil instalarlo en otros hospitales, ¿no? No solamente es darle una tomografía a la persona de riesgo y los que pensaron que el tamizaje era así de sencillo, pues fracasaron. Se requieren recursos, recurso humano, recurso económico, recurso académico, recurso administrativo para generar algoritmos diagnósticos y de referencia y al final, como toda estrategia de tamizaje, tiene desventajas o riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos o los contras de las estrategias de tamizaje de cáncer de pulmón? Pues que al final podemos encontrar lesiones que sugieren que esto es cáncer y que llevamos a la persona a una biopsia, a una cirugía, a una broncoscopía y pues a lo mejor ni siquiera era nada que ver con cáncer, era una infección o era alguna otra cosa, no algo benigno. Entonces, podríamos decir que estamos realizando procedimientos invasivos innecesarios, ¿no? Sometiendo a los pacientes a riesgos quirúrgicos anestésicos y potenciales complicaciones, a lo mejor sin necesidad pues de necesitarlo, ¿no? Porque eran hallazgos benignos.
el impacto psicológico de decirle a una persona fumadora que ya está buscando un contexto de salud y por eso está acudiendo con nosotros, decirle, ¿sabes qué? Tienes una lesión en el pulmón. Y estos estudios se están haciendo para encontrar cáncer de pulmón y sí encontramos algo. Esa persona se va súper estresada, empieza a leer, lee que el cáncer de pulmón es el más mortal y entonces se deprime y deja de venir y no se toman los medicamentos, los inhaladores, recae en fumar. Entonces es importante el impacto psicológico, por lo cual todas las clínicas de tamizaje deben de tener también este soporte psico-oncológico o psicológico que nos ayuden en esta arista, ¿no? De los pacientes. El sobrediagnóstico, a lo mejor personas que les encontramos el cáncer en etapa temprana, lo superamos, los curamos, pero era una persona que tenía otra enfermedad que le iba a llevar más rápido a un desenlace fatal. Por ejemplo, enfisema avanzado, fibrosis pulmonar, cardiopatía, que a lo mejor tienen un riesgo quirúrgico, pero que aún así la persona puede ser llevada a una cirugía curativa de cáncer, los operamos, los curamos, pero esa persona pues va a fallecer de otra cosa. Entonces, este sobrediagnóstico, es decir, haber encontrado y curado un cáncer que no lo iba a matar, pues, o que no iba a ser la causa de muerte de ese paciente, pues genera también un sobrediagnóstico y está estipulado que esa es una desventaja. La exposición a radiación, como ya les he comentado, se trabajan sobre estrategias de baja dosis y actualmente trabajamos algo que se llama ultra baja dosis. Y de por sí ya bajábamos la radiación hasta un cuarto de lo que normalmente se utiliza, hoy la bajamos todavía más y así evitamos o estamos trabajando haciendo protocolos para disminuir este riesgo, esta desventaja y seguramente en los siguientes años ya no va a ser una desventaja la radiación, pero bueno, sigue estando descrita en la mayoría de bibliografía. Y por último y la más importante es que solamente está aprobado para población seleccionada, es decir, solo fumadores. Todas aquellas personas que se exponen a otros factores que hoy sabemos que son carcinogénicos, como los carcinogénicos del humo de la biomasa, la polución ambiental, comorbilidades respiratorias, etcétera, etcétera, radón, asbestos, pues no, estas personas, aunque tienen el riesgo, no están incluidas en los protocolos de tamizaje internacional y por eso es que no se les oferta en programas nacionales. Como neumólogos podríamos sugerirle a la persona que tiene estos factores de riesgo, bueno, hacerse la tomografía anual, pero como una pauta institucional de salud pública, como medida de prevención secundaria nacional, pues no, no está aprobado mientras no se tengan aprobaciones internacionales de que esto es lo que se debiese hacer con todos los pacientes. Ya casi para finalizar, me gustaría recordarles un poquito de la relación del tabaco y cáncer cuando pasamos por, pues ya el diagnóstico de cáncer de pulmón. Es decir, ¿qué impacto tiene que la persona siga fumando? Porque yo he escuchado a muchos colegas que no se dedican a cáncer de pulmón como tal y que siempre dicen, bueno, ¿y ya para qué? ¿No? O sea, ¿ya para qué? Ya fumó, ya se ganó el EPOC, ya se ganó el enfisema o la fibrosis, ya se ganó el cáncer, pues ya déjenlo, ¿no? No va a vivir muchos meses, pues lo poco que le queda, déjenlo que siga pues que siga fumando, ¿no? Su cigarrito, ya para qué lo estresan, ya para qué lo torturan. Bueno, pues aquí me gustaría decirles que sí, sí tenemos objetivos y sí logramos mejorar, incluso en los últimos meses de vida de una persona, logramos mejorar calidad de vida, función pulmonar, sintomatología, cuando la persona se somete a tratamientos de dejar de fumar. Mejora la función pulmonar, la cicatrización de heridas. Los tratamientos de cáncer de pulmón son menos tóxicos, son más efectivos, generan menos inflamación pulmonar, que es la neumonitis. La radioterapia se tolera más, la quimioterapia responde de mejor manera y al final la persona tiene mejor calidad de vida. Si yo voy a someter a una persona a un tratamiento de dejar de fumar para lograr abstinencia y que el tratamiento de cáncer sea mucho más efectivo y seguro, debo empezar por las otras estrategias que no administran nicotina. Al final, pues a veces tengo que utilizar tratamientos bimodales o trimodales donde los sustitutos de nicotina tengan sí o sí que estar, porque pues es el tratamiento que yo requiero, porque son personas con dependencia muy alta, entonces tengo que combinar estrategias y demás. Pero bueno, si puedo hacerlo con estrategias farmacológicas que no suministren nicotina sería mejor. ¿Por qué? Porque está demostrado que la nicotina en cualquiera de sus formas y versiones impulsa la proliferación de células cancerígenas, es decir, aunque a la par esté un tratamiento de cáncer, pues el cáncer se sale de control. Promueve la angiogénesis, es decir, la generación de vasos y metástasis a otros órganos, fortalece la resistencia a la muerte celular por los tratamientos, disminuye la respuesta de los otros tratamientos que no son quimio, como es la inmunoterapia, la terapia dirigida, que son tratamientos orales para control de cáncer, y pues hace que cualquier tipo de estrategia oncológica, ya sea radioterapia, tomadas, inmunoterapia, quimioterapia,
todas se vuelvan tóxicas. Entonces, bueno, eso es algo importante a considerar en las estrategias de abstinencia. Las barreras percibidas cuando una persona ya tiene cáncer y tiene que someterse a un tratamiento para dejar de fumar. Nosotros hicimos un estudio justo cuando yo participé en el diplomado de tabaquismo y las barreras que encontramos en estos pacientes que ya tenían un tratamiento y un diagnóstico oncológico era había mucho desconocimiento en la repercusión que puede tener seguir fumando cuando ya tengo un cáncer y está en tratamiento. Hay desconocimiento sobre qué tratamientos puedo utilizar si es que estoy utilizando quimioterapia, es decir, parches, pastillas, qué puedo utilizar para dejar de fumar. Hay una falta de educación por parte de los médicos tratantes. Difícilmente, y está demostrado, no solamente en el INER lo demostramos, sino está demostrado en la literatura internacional, que los médicos oncólogos, que al final son la piedra angular del equipo multidisciplinario del tratamiento del cáncer, no le sugieren a los pacientes dejar de fumar. Su consulta está enfocada a toxicidad de la quimio, a tolerancia de la quimio, a ver resultados, a medir los tumores en las imágenes, pero no está, digamos que hecha o no tiene dentro de todos estos minutos, unos minutos para hablar sobre si el paciente sigue o no fumando o se expone a personas que fuman o no. La información relacionada con los costos elevados de los fármacos para dejar de fumar también es otra de las aristas que hace que los pacientes no se sometan a tratamientos, ¿no? Es decir, ya estoy gastando en esto, en esto, en esto, pues bueno, ya, no quiero un tratamiento de dejar de fumar porque sé que es multidisciplinario, tengo que ir presencial a las clínicas, me sale caro. Entonces, bueno, desconocen que hay muchas clínicas que ofertan estos tratamientos de manera gratuita y la dificultad de conseguir por su cuenta los tratamientos en farmacias nacionales, ¿no? Hoy sabemos que tenemos una escasez de fármacos o de estrategias terapéuticas farmacológicas para el cese de tabaquismo, pero bueno, hay muchas otras estrategias que se pueden vincular cuando estamos en un equipo multidisciplinario para tratar cáncer y tratar tabaquismo a la par. Solamente recordarles que si la persona sigue fumando o desarrolla una comorbilidad por seguir fumando a la par del cáncer, les va mal. Se cae la calidad de vida, vienen más sintomatologías, el pronóstico es pobre cuando utilizamos tratamientos oncológicos y esto se debe a toda esta inflamación y alteración del microbioma y el sistema inmune que rodea al tumor y al final, pues, bronquios inflamados o bronquios o enfermedades bronquíticas o destrucción parenquimatosa con inflamación crónica por enfisema y bueno, pues eso hace que también los tratamientos no solamente no sean eficaces, sino que sean tóxicos. Como pueden ver, si yo desarrollo EPOC a la par de un cáncer, o tengo EPOC y desarrollo cáncer, bueno, pues la sobrevida en todos los escenarios de la EPOC es malo. Si lo desarrollé, me va peor. Si lo desarrollé y tengo una obstrucción cada vez más severa año con año por no usar mis inhaladores, cada vez me va peor. Si esto no solamente es bronquitis, sino también es enfisema y está demostrado en la tomografía que hay destrucción parenquimatosa, se cae la supervivencia y tengo la probabilidad de morir mucho más antes, por así decirlo, tiempo antes. Y bueno, si es quirúrgico, pues quedo fuera de los tratamientos quirúrgicos, pues porque la función pulmonar está limitada, ¿no? En relación a los síntomas, ya para finalizar, ¿qué impacto tiene en una persona que tiene dependencia alta a la nicotina y le permitimos seguir fumando cuando ya está en un tratamiento oncológico? Bueno, pues a diferencia de la persona que desarrolló cáncer y nunca fumó o la que fuma poco o y sí logró dejar de fumar, pues hay síntomas que persisten y son de difícil control para los oncólogos y los paliativistas en un tratamiento para dejar de fumar como es la fatiga, la tos, la falta de aire, la producción de expectoración sanguinolenta y pues esta sensación angustiante de síntomas respiratorios que no se den con otros tratamientos, ¿no? Entonces, todo esto es por permitir o ser tan permisivos en seguir fumando cuando ya estamos en un tratamiento de cáncer, por lo cual siempre tenemos que preguntarnos, oiga, ¿usted dejó de fumar? ¿Actualmente está fumando? Si es que ya tiene cáncer y está en tratamiento. Si no lo tiene, es un mejor momento para tener intervenciones. Como conclusiones de esta charla y para finalizar, me gustaría recordarles que hay que ver siempre el tabaco como una adicción y una enfermedad. Estas personas que tienen esta adicción requieren ayuda, más que regaños, requieren ayuda, pero también dentro de esta ayuda yo trabajo la parte de responsabilidad de los pacientes, ¿no? O sea, no los vamos a regañar, pero sí los vamos a educar. Un paciente educado responde de mejor manera y responde, me refiero a las tareas que se le han dejado, al compromiso que tiene en este proceso de salud de enfermedad y en ningún momento estamos regañando, simplemente estamos responsabilizando. En un proceso de atención de una enfermedad, los tratamientos no son exitosos si el paciente no hace lo que le corresponde, ¿no? Y tenemos que ser muy claros desde un inicio, antes de empezar un tratamiento o incluso una estrategia preventiva, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que a mí me toca de este lado del escritorio, qué es lo que al paciente le toca, qué es incluso lo que le toca a los familiares.
del otro lado del escritorio y entonces todos trabajar en equipo y vamos a tener mejores respuestas. La carcinogénesis está bien demostrada. Al día de hoy, los carcinógenos que tiene el cigarro son carcinógenos tipo 1, por lo cual no hay duda de que generan cáncer en los humanos. El paciente con cáncer que sigue fumando le va peor por donde le vean y tiene un mal control de las comorbilidades aunque utilicemos tratamientos. Y bueno, recordarles que el consejo que hay que darle a todas las personas que tenemos frente a nosotros en nuestra consulta, a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, es que nunca es tarde para dejar de fumar. Así ya tengamos complicaciones, comorbilidades, incluso ya tengamos lo que nadie quiere tener o lo peor de las enfermedades, que son las enfermedades malignas, por ser incurables en estas etapas en las que se encuentran específicamente el cáncer de pulmón, nunca es tarde y siempre hay beneficios cuando una persona logra la abstinencia. Se siente mejor, funcionan mejor los tratamientos, tiene mejor calidad de vida y a la larga, pues al final tienen mejor pronóstico a corto o mediano plazo, ¿no? Ya no vamos a estar hablando de que la persona la vamos a curar, pero también es importante que cuando ya hemos entendido como pacientes que esto es incurable, pues cómo quiero morir, ¿no? O cuándo quiero morir. Si yo quiero seguir viviendo y le voy a echar todas las ganas, pues también tengo que ser responsable con mi salud y pues apegarme lo más que se pueda a las recomendaciones médicas farmacológicas y médicas no farmacológicas que me está sugiriendo el equipo multidisciplinario. Y bueno, pues no me queda más que agradecer su atención y bueno, pues agradecer a todo el comité organizador por esta invitación a participar nuevamente en esta edición del diplomado. Y bueno, pues ustedes tienen mis contactos para resolver alguna duda o comentarios que puedan generarse por esta sesión. Muchas gracias.